Aleluya, paz de Cristo, hermanos. ¿Y quién vive? Y si Cristo vive, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta mañana? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Estamos contentos de estar aquí. ¿Por qué no sale de su asiento? Salude al que está a su lado. Dele una bienvenida, una sonrisa. Aleluya. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos todos a alabar a Jehová con pandero y danza. Vamos todos a alabar a Jehová con pandero y danza. Así, así, así se alaba a Dios. A ver, vamos, iglesia. Vamos a cantarlo. Así se alaba a Dios con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Y vamos todos a alabar a Jehová con pandero y danza. Vamos todos a alabar a Jehová con pandero y danza. Así, así, y así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Y si Cristo vive, a su nombre gloria. Y si Cristo vive, a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Y si Cristo vive, A su nombre gloria. Y si Cristo vive, A su nombre gloria. Y a su nombre gloria. 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 Aleluya. Y todo lo que respire, alabe al Señor. Amén, amén. Aleluya. Mientras los niños suben a sus salones, ¿por qué no abren sus Biblias en el libro de Mateo? Y damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos visitan. Amén. Hermanos también que nos visitan. Aleluya. Hoy en este día nos vamos a concentrar en otra historia que se encuentra en Mateo 25. Esta es una parábola que el Señor Jesucristo nos comparte en el verso 14. Amén. Y vamos a orar primero y después vamos a entrar a la palabra del Señor. Amén. Queremos orar. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito eres tu Padre. Gracias que nos permites poder venir aquí, Señor, cantar. Señor Jesús, levantar tu nombre, que es un nombre sagrado, Señor Jesús. Un nombre que nos has revelado, Señor. Y venimos, Señor, a darte la gloria que tú mereces.
Te pido, Señor, que tú unjas mis labios para poder compartir tu palabra, Señor, y que seas tú que nos hables a través de tu palabra sagrada, Señor Jesús. Abre nuestros corazones así como lo hiciste con Lidia, Señor, que ella estaba atenta a tu palabra y abriste su corazón, Señor, para que ella recibiera esa palabra, Señor. Y abre, Señor Jesús, nuestros ojos espirituales. Ayúdanos a entender y a hacer tu voluntad en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar de un tema ya muy conocido, que es la parábola de los talentos. En estas 5 semanas queremos enfocarnos en lo que es el evangelismo. Hoy vamos a entrar en la segunda semana del ciclo evangelístico y el día 17 de septiembre queremos tener, con la ayuda del Señor, un servicio afuera en el estacionamiento, al aire libre. Estamos muy acostumbrados a estar bien calladitos en estas 4 paredes y no nos gusta hacer ruido. Pero en esta ocasión vamos a cambiar la rutina. Amén, porque hay que tener una visión más grande de estas 4 paredes. Queremos llenar aquel lugar de almas. Y yo quiero retarles a ustedes de que con la ayuda del Señor, que nosotros podamos tener 50 nuevas visitas. ¿Cree que se puede, hermanos? Amén. Ni un aplauso. A ver, sí se puede. Amén. Todo se puede. Se puede. Se tomó 12 discípulos para impactar todo lo que es Judea, Samaria. 12 discípulos se tomó. Entonces, nosotros podemos también, con la ayuda del Señor, si nos comprometemos. Entonces, estas 5 semanas queremos comprometernos. Tenemos el separador que les hemos entregado. Hoy también le vamos a volver a entregar a aquellos que quizás no estuvieron el domingo pasado. El hermano Eduardo lo va a tener. Antes de terminar, vamos a hacer la invitación de darles a aquellos que no han recibido el separador, de que se lo lleven. Les decía, hermanos, de que todos nosotros conocemos a una persona que no es salvo. Todos conocemos de menos a una persona que no es salvo. Un hijo, aquí hay hijos que no son salvos. Aquí hay hijas también de hermanos que no son salvos, que crecieron el evangelio pero se han apartado. Y esto debe de conmover nuestros corazones, porque si llegan a morir sin Cristo, mueren sin esperanza. Y la Biblia dice que Dios no quiere la muerte ¿de quién? Del pecador. No quiere. Entonces nos vamos a comprometer todos nosotros de invitar visitas. Vamos a tener un grupo de banda que va a estar allá. Van a ellos ministrar en las alabanzas y vamos a tener un hermoso evento, amén, donde se va a predicar la palabra del Señor, donde vamos a alabar al aire libre
y después vamos a comer todos juntos. Amén. Entonces, estas 5 semanas quiero yo animarlos con ese propósito. Entonces, hoy tengo un tema relacionado con el ciclo evangelístico. Y todos están ahí en el verso 14. Bueno, esta parábola es la parábola de los talentos. Y mire lo que dice la Biblia. Dice así: porque el reino de los cielos, mire cómo lo compara, dice, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos. ¿Y qué hace este hombre? Dice que él les entrega sus bienes. Y dice el verso 15, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro le dio 1. Y dice, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego dice que este hombre se fue lejos. Y el verso 16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Y diga conmigo, y ganó otros 5 talentos. Asimismo dice, el que había recibido 2, ganó también otros 2 talentos. Y ahí vamos a tomar una pausa. ¿Cuál es el propósito de esta parábola? Aquí el Señor Jesús enseña a sus discípulos en primer lugar cómo es el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo se ve el reino de Dios? ¿Cómo lo describe? Entonces el Señor Jesús, cuando les enseña a sus discípulos, Él les dice, este es el reino de Dios, semejante a esto, semejante a lo otro. Entonces Él usa esta parábola para denotar las características del reino de Dios. Entonces ese es un factor. El siguiente factor también es de que esta parábola de los talentos ilustra un tema muy importante. Y este tema, este mensaje es de que cada siervo, cada hijo de Dios, se le pone a prueba su carácter. Se le pone a prueba. Dígale a su vecino, Dios te pone a prueba. Esto es lo que esta parábola ilustra. Ilustra que cada hijo de Dios, cada siervo, es puesto a prueba. Prueba su carácter. ¿Y de qué forma lo hace? Bueno, esta prueba consiste en la fidelidad a Dios. Esta prueba consiste en mostrarle fidelidad a Dios. Es un tema muy sencillo, pero muy profundo. Es lo que es el mensaje de esta parábola. Es de que el siervo es puesto a prueba para probar su carácter. Y lo que prueba es la fidelidad a Dios. ¿Y cómo se demuestra la fidelidad? Se demuestra haciendo la voluntad de Dios. Así se demuestra la fidelidad. El que es fiel a Dios
hace la voluntad de Dios. El que es fiel a Dios es obediente a Él. Y de esto se trata esta parábola, de que el siervo es puesto a prueba su carácter. Y esta prueba consiste en la fidelidad de Dios, que se demuestra a través de la obediencia, haciendo la voluntad de Dios. Dígale a su vecino: ¿haces la voluntad de Dios? En esta parábola usted va a aprender de que Dios busca la fidelidad en lo poco. Él busca la fidelidad en lo poco. Los que son fieles a Dios, vamos a mirar de que a su tiempo llegan a ser fructíferos. Aquí vamos a aprender que el que es fiel a Dios trabaja para el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren serle fiel a Dios? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro habla que la fe es puesta a prueba. Mire lo que dice en Primera de Pedro capítulo 1 y verso 6. Aquí nos enseña de que el Hijo de Dios es puesto a la prueba. Y voy a leer yo de la Reina Valera contemporánea. Dice así, de esta manera, el verso 6 del capítulo 1 de Primera de Pedro dice de esta manera, dice: esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, dice, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. ¿Qué es lo que nos dice aquí Pedro? Nos dice que la fe es puesta a prueba. Cada hijo de Dios, cada siervo de Dios pasa por una prueba. Estamos nosotros pasando por una prueba en esta vida. Pero lo que Dios hace a través de esta prueba, Él está examinando nuestro carácter. ¿Qué es lo que realmente está adentro de nuestros corazones? Entonces la prueba es algo que se enseña, es algo que se predica. Y la Biblia dice aquí de que la fe es puesta a prueba como el oro, que tiene que pasar por el fuego para que sea limpiado, para que sea purificado. Entonces, en la parábola de los talentos, miramos de que el siervo es puesto a la prueba, y la prueba consiste en la fidelidad hacia Dios, haciendo la voluntad de Dios. Entonces la Biblia nos dice de que a uno se le dio 5 talentos, a uno se le dio 2 talentos, y la Biblia nos dice que estos siervos fueron fieles a él y comenzaron a trabajar lo que habían recibido. La Biblia nos enseña de que nosotros deberíamos de hacer tesoros no en la tierra, iglesia, sino que tenemos que hacer tesoro en los cielos.
Dice Mateo 6:19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Amén. Nuestra fidelidad es hacer la voluntad de Dios, es hacer tesoros en el cielo, hermanos. Porque todo lo que hacemos en esta tierra sabemos de que todo va a pasar, todo es pasajero, todo es temporal, todo se corrompe, todo se pudre. Pero las cosas espirituales son permanentes, son para siempre, son eternas. Y esas son las cosas que nosotros debemos de tener fidelidad. Son en las cosas de arriba, las cosas espirituales. Entonces nosotros como seguidores de Jesús, que pertenecemos al reino de Dios, tenemos una grande función que se nos ha encargado. Es un encargo espiritual. Es hacer tesoros en el cielo, es trabajar para el reino de Dios. Y una de ellas que queremos nosotros comprometernos es de predicar el evangelio. Les decía la semana pasada, todos tenemos una historia que podemos compartir. Una historia. Y así como el endemoniado que fue liberado, Jesús le dice, vete a tu casa, vete a tu familia y predícales las maravillas que el Señor ha hecho para ti. Entonces, regresando una vez más a la parábola de los talentos. El Evangelio de San Mateo 25 relata cómo Jesús compara el reino de Dios y lo describe, como leíamos anteriormente, dice que lo describe como un hombre que estaba preparándose para irse a un viaje. Pero antes de su partida dice que llamó a sus siervos y les dejó un encargo importante. Dice que les entregó sus bienes y a uno le dio 5 talentos y al otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. ¿Cuál era el motivo de entregarles estos talentos? ¿Era demostrarles más amor al que le dio 5 talentos? De ninguna manera. El objetivo era probar su carácter con la fidelidad de sus bienes. Y es lo que el Señor nos prueba a nosotros. Amén. Prueba nuestra fidelidad hacia Él. Aleluya, gloria al Señor. El hombre, la Biblia nos dice que él quería que los siervos trabajaran sus dones, sus bienes, Estos siervos tenían que administrar los talentos. Mientras él estaba fuera, los siervos necesitaban que mostrar fidelidad. Lo siguiente que también denotamos en esta parábola es de que a cada uno de ellos se le dio conforme a su capacidad. En otras palabras, Dios nos da conforme a nuestra habilidad, hermanos. No nos va a dar algo que nosotros no podemos ejercer. Dios no te da algo que tú no puedes hacer. El hombre conocía la fuerza de cada uno de ellos, conocía las limitaciones de cada uno de ellos. Y en esta parábola nos enseña de que el hombre le repartió conforme a su capacidad. En otras palabras, ninguno de ellos podía decir, no podemos hacer el trabajo.
Todos tenían el potencial, todos tenían la oportunidad, porque a todos se le dio conforme a su capacidad. Dios, cuando te llama, Él te da conforme a tu capacidad. Él te da conforme a tu habilidad. Él conoce tus limitaciones. Él conoce las restricciones. Y el Señor nos da conforme a nuestra habilidad. Entonces la palabra de Dios nos dice en el verso 16 del capítulo 25, nos dice que el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Los 2 primeros siervos que trabajaron los bienes de su Señor, honraron sus talentos, honraron la voz de su Señor, cuidaron lo que habían recibido, porque se hicieron responsables. Mostraron ellos al trabajar, al negociar, mostraron la fidelidad a su Señor, porque ellos trabajaron los bienes que recibieron. Los primeros 2 siervos mostraron la fidelidad y la lealtad a su Señor, porque pusieron por obra el encargo que ellos habían recibido. Y así es como Dios nos prueba a nosotros. Así es como Él prueba la fidelidad, iglesia. Dios les entregó sus bienes y ellos mostraron la lealtad trabajándolo. Mostraron su fidelidad hacia el Señor mientras Él estaba afuera trabajando el encargo que ellos habían recibido. Fueron responsables. Fueron responsables porque la Biblia dice que ellos negociaron. El que había recibido 5 fue, salió y negoció con ellos y ganó otros 5. En otras palabras, lo que le quiero decir en este día es de que la fidelidad es hacer la voluntad de Dios. Fidelidad es hacer la voluntad de Dios, no es hacer su voluntad. Es hacer la voluntad de Dios. Porque Él es nuestro creador. Él es el que nos ha diseñado, Él es el que nos ha formado. Pero muchas veces tratamos de vivir una vida donde hacemos nuestra propia voluntad. Y ahí es donde suceden los fracasos. Nos desviamos del plan de Dios, de su propósito para nuestras vidas. Pero sin embargo, estos primeros 2 siervos fueron obedientes, y de esto se trata, de que la fidelidad hacia Dios se tiene que demostrar haciendo la voluntad de Él. Luego más adelante vamos a aprender lo que sucede cuando no hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué deberíamos de hacer la voluntad de Dios? Porque Dios conoce todas las cosas. Él conoce todo lo que necesitamos. Él conoce nuestra condición limitada. Él conoce nuestro razonamiento limitado. Es mejor ser obediente a Dios que al hombre. Porque el que hace la voluntad de Dios le va bien. El que hace la voluntad de Dios está bajo su protección.
Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero al fin son caminos de muerte, caminos de tropiezo, caminos de oscuridad. Para el hombre le parece bien, pero Dios conoce todas las cosas. Usted sabrá lo que vendrá el día de mañana. Entonces, ¿por qué a veces tratamos de jugar el papel de Dios? Es mejor que Dios se encargue de ese rol, de ese papel, y nosotros obedezcamos su palabra. Amén. Entonces, estos dos siervos, los primeros dos siervos, recibieron estos talentos que pertenecían a su Señor. Y es otro factor importante, los talentos que tenemos nosotros, habilidades, son de Dios, son de Él. Él nos los ha puesto, esa creatividad, esa inteligencia, pertenecen a Dios. Y así ellos también recibieron estos talentos, porque su Señor sabía la capacidad que ellos podían ejercer. Y dice que ellos negociaron el de 5 y el de 2 y ganaron ellos más talentos. Amén. Es bonito saber, hermanos, de que Dios quiere que nosotros ganemos más. Imagínense que si Dios estaba en el negocio de querer quitar y quitar y quitar, no. Dios nos quiere dar más. Nos da más de lo que pedimos. Él mismo nos dijo: ustedes no se preocupen, miren la naturaleza, miren los pájaros. No se están matando a ver si va a haber comida o no. Miren los lirios del campo. ¿Quién alimenta los lirios del campo? Es Dios. Él dice: miren la naturaleza para que ustedes aprendan de que así como yo cuido de la naturaleza, también voy a cuidar de ustedes. Voy a proveer para ustedes. Si las puertas se cierran, voy a abrir nuevas puertas. Dice: mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Todo lo demás yo lo voy a proveer. Mas buscad, dice, primeramente el reino de Dios. En otras palabras, serle fiel a Él es hacer la voluntad del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Le podemos dar un aplauso? Mire lo que dice la Biblia en cuestión de hacer la voluntad. Mire las palabras del Señor Jesús. Lo que Él dice en cuestión de hacer la voluntad de Dios. Mateo 12:46. Y esto no lo dice el pastor, esto lo dice el Señor Jesús. Voy a leer también usando la Reina Valera contemporánea. Y dice el verso 46. Mientras Jesús hablaba con la gente, Mateo 12, estamos ahí. Dice: su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Verso 47 dice: alguien le dijo: tu madre
y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y dice el verso 48, y él respondió al que le dijo esto: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano, ¿hacia dónde? A sus discípulos dijo: mi madre y mis hermanos están aquí. Porque todos los que hacen, ¿qué cosa? Todos los que hacen, ¿qué cosa? Todos los que hacen, ¿qué cosa? No están convencidos. Todos los que hacen, fuertemente, todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Imagínense. En otras palabras, él estaba diciendo: esta es mi verdadera familia. Es la que hace la voluntad de Dios. Es la que hace la voluntad. Esos son mis hermanos. Esos son mis hermanas. Esa es mi madre, esa es mi padre. Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esto lo dice el Señor Jesús. Mire Lucas 12, 42, un ejemplo más. Y vamos a resumir otra vez a la parábola. La parábola es muy corta, entonces no nos va a quedar mucho para hablar sobre esta parábola. Pero mire lo que dice el verso 2, y todavía es un ejemplo más acerca de la voluntad de Dios. La Nueva Versión Internacional dice de esta manera, en el verso 42 dice: respondió el Señor. Y él hace la pregunta y dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor deja? ¿Qué cosa? Deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo. Verso 43 dice: dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Y dice: les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Dice: dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo. En otras palabras, lo encuentra haciendo la voluntad de Dios. Porque de eso se trata. La fidelidad de Dios es hacer la voluntad. Es hacer la voluntad. Y el Señor dice: dichoso será ese siervo, dichoso será ese joven, dichoso será esa madre, ese padre que hace la voluntad de Dios, que le es fiel a Dios, sirviéndole, haciendo la voluntad de Él. Aleluya. Dice: les aseguro, dijo, que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Porque de eso se trata, hermanos. Es de que nosotros vivimos en esta tierra para hacer la voluntad de Dios. Porque sabemos de que todo va a pasar. Todo pasará. Nuestra patria celestial no es esta tierra. Nuestra patria está en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, para terminar esta porción, los siervos hicieron la voluntad de su Señor, como les había encargado. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero la Biblia también nos dice en Mateo 25, ahí es donde estamos, de que hubo un siervo
que no puso a trabajar lo que había recibido. Los primeros dos hicieron la voluntad, mostraron la fidelidad, pero hubo uno que no hizo la voluntad de su Señor. Y mire lo que dice Mateo 25, 18. Lo que dice la palabra, dice, pero el que había recibido uno, yo creo que por esa razón el Señor le dio uno. Pero fíjese que de todos modos le da. Le da. Y le dio a su capacidad. Pero dice que el que había recibido uno, lo negoció, lo trabajó, fue responsable. No, dice que él salió como los demás, pero salió para esconder el talento en la tierra. Y dice que cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Lo escondió. El que recibió uno decidió hacer nada. Decidió no trabajar. Él tenía la capacidad, porque la Biblia dice que les dio conforme a su capacidad. Él tenía el potencial. Y también tenía la confianza de su Señor, porque Él se los entrega a todos los tres. Tenía toda la habilidad, porque la Biblia dice que les dio a todos a su capacidad, pero decidió hacer ¿qué cosa? Esconder el dinero de su Señor. Y mientras el hombre estaba fuera, el siervo que recibió un talento, su carácter fue probado, pero no le fue fiel. No le fue fiel, porque escondió el dinero de su Señor. Y esto no es algo nuevo. Miramos de que cuando la fidelidad no está presente en la vida del Hijo de Dios, el hombre se aparta. Por eso en esta iglesia han venido hermanos que han llegado y luego se van, se apartan de Dios, se apartan de su camino. Porque al ser probado, les hace falta la fidelidad a Dios. Les hace falta hacer la voluntad de Dios. Y así como este hombre escondió lo que había recibido, que tuvo la oportunidad también de trabajar y mostrar esa lealtad, él decidió no serle fiel. Y dice el verso 19, si podemos llegar ahí, dice, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos. ¿Y qué hizo el Señor? Arregló, ¿qué cosa? ¿Usted cree que Dios un día va a hacer cuentas con nosotros? Queremos que sean buenas cuentas, hermanos. Amén. Dice que vino el Señor y arregló cuentas con ellos. Y dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo, ¿y qué? Y fiel, porque de eso se trata. Es probar el carácter a través de la fidelidad. Dice, buen siervo y fiel. Dice, sobre poco. ¿Ve? Es que Dios no nos exige mucho. No nos exige tanto. Nos da nuestra capacidad. Dice, sobre poco has sido fiel.
Sobre mucho te pondré, aleluya. Sobre mucho. Y damos gracias que el Señor no nos exige tanto, sino que Él nos da conforme a nuestra habilidad. Y dice, buen siervo y fiel, porque de eso se trata el tema, es de que el Hijo de Dios es probado en esta tierra y prueba la fidelidad, haciendo su voluntad en las cosas en las pocas cosas, no nos pide mucho. Y dice, has sido fiel en lo poco, y dice, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos. Es que Dios no está interesado en los resultados. Uno trajo 5 y ahora el otro va a traer menos. Va a traer 2. Dios no le interesa en la cantidad. A Dios no le interesa en los números. Dios le interesa en la fidelidad, que seamos fieles al Señor, seamos obedientes a Él. Y dice la palabra del Señor, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos, no pude ganar 5. Pero el Señor dice, yo no te he pedido que me des 5, te he pedido que trabajes. Dice, 2 talentos he ganado para ti. Ahora el verso 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Vuelve a repetir esas 2 palabras claves, fidelidad. Fidelidad es lo que Dios pide de nosotros. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios, el hombre elogia a estos 2 siervos. Y quiero decirles, hermanos, de que estos 2 siervos no se compararon con el uno y el otro. Es que el camino del Señor no es una competencia. La fidelidad no es una competencia. Y ellos nunca se compararon. Nunca se pelearon porque uno tenía más que el otro. Ellos simplemente escucharon la voz de su Señor y fueron obedientes. Y si usted nota, el Señor no los elogia por su inteligencia. Ellos no fueron reconocidos por su inteligencia. No fueron premiados por ser guapo, ser bonito, aún también ser talentoso. Ellos fueron elogiados porque fueron fieles a su Señor. Imagínense cómo trabaja Dios. Él no se fijó en el resultado, en el número. Se fijó en la fidelidad. Se fijó en hacer la voluntad. Quiero decirles, hermanos, ser talentoso es bonito. Ser inteligente es bonito. Y no quiero decir de que no necesitamos esas cosas. Lo necesitamos. Pero quiero decirles de que serle fiel es mejor. Hacer la voluntad de Dios es mucho más mejor. Dios no busca la inteligencia del hombre. No busca la habilidad del hombre. Él busca la fidelidad. Algo que todos nosotros podemos hacer. El Señor los elogió. Aunque ambos tuvieron diferentes resultados, los elogió porque fueron fieles siervos. Fueron siervos fieles. La fidelidad. Dígale a su vecino, la fidelidad.
Entonces, la pregunta que quiero hacerte hoy en este día es: ¿cómo evaluarías tu fidelidad con el Señor? ¿Le has sido fiel? ¿Cómo evaluarías tu compromiso con el Señor? ¿Te has comprometido con Él? ¿Le hemos sido fiel a Dios en las cosas que Él nos ha encargado? ¿Estamos trabajando el talento que Él nos ha dejado? Esto es importante, hermanos, de examinar. Porque no queremos quedar como el último siervo, que por su temor, por su razonamiento, escondió lo que Dios le había encargado. La fidelidad es la virtud más grande que el hombre puede tener hacia Dios. Y es lo que Dios busca en nosotros, que seamos fieles a Él y su obra. Su obra. ¿Cómo mide usted el éxito? ¿Cómo lo mide? ¿Lo mide por el resultado? ¿La cantidad? ¿Cómo mide el éxito? El Señor midió el éxito por la fidelidad. Él midió el éxito por la obediencia. Y los primeros dos siervos, aunque tuvieron diferentes resultados, mostraron la fidelidad. Ya para aterrizar, para cerrar, mire lo que dice el 24, el verso 24 de Mateo 25. Y dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Mira ahora la acusación de este hombre. ¿Cómo acusa a su Señor? Dice: te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Y dice: y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El hombre que esconde su talento acusa a su Señor de ser un hombre duro. Y lo que Él está haciendo aquí es de que Él está intentando, por medio de mi observación, Él está intentando de querer cubrir y justificar su propia irresponsabilidad. A veces hacemos eso nosotros. Es que no tengo mucho tiempo, hermano Lázaro. Por eso no puedo comprometerme. Es que tengo que salir, tengo muchas ocupaciones. Tratamos de cubrir y justificar nuestra propia responsabilidad. Y es lo que hace este siervo. Él acusa a Dios, acusa a su Señor de ser un hombre duro, y él quiere cubrir su propia irresponsabilidad y se deja guiar tanto por el miedo que él decide hacer nada con él. Y es por eso que hay mucha gente que son ateos, no creen en Dios, porque lo pintan de ser un Dios malo, duro, fuerte.
Pero hermanos, si Dios es fuerte, con mayor razón deberíamos de buscar de Él. Con mayor razón. Y Jesús usa ese mismo argumento. Y Él usa ese mismo argumento en el verso 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo, dice, y negligente, porque eso era lo que realmente estaba en su corazón. Al ser aprobado, Él descubre que Él es un hombre negligente, que descuida. No es porque su Señor era un hombre duro, sino que el problema era el siervo. Dice: siervo malo y negligente, ¿sabías? Si me vas a acusar de esa manera, dice: ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Dice: por tanto de menos debías de haber dado mi dinero ¿a dónde? A los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dice: quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Y al siervo inútil, dice: echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Qué palabra. Qué palabra del Señor. Amén. Hermanos, Dios nos está poniendo a prueba a nosotros en esta tierra. Va a poner a prueba nuestra fidelidad. Y si usted, hermanos, está dispuesto a servirle, trabajar, hacer la voluntad de Dios como los 2 primeros siervos, póngase de pie. Amén. Póngase de pie. Aleluya. Esta es la palabra del Señor. Hermanos, vamos a serle fiel al Señor. Mientras tengamos fuerza, mientras el Señor nos dé la vida, vamos a servirle al Señor. Amén. Vamos a hacer su voluntad. Y yo les quiero invitar a este altar a que vengamos todos y vamos a hablar con Él. Vamos a decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero serte fiel hasta el fin del mundo, Señor Jesús. Yo te quiero servir con todas mis fuerzas, Señor. Aleluya. Vamos a hablar con el Señor. Venga, iglesia, no se quede ahí atrás. Venga, venga, venga. Pase aquí al frente. Aleluya. Esto es para motivarlos, hermanos, de seguir adelante. De seguir adelante, de servir al Señor, de serle fiel hasta el fin, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Pasemos al frente. Aleluya. Y vamos a buscar de Él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Queremos de que aquel día, cuando el Señor venga, nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aleluya. Sobre poco. Venga lo que venga. Él no nos exige mucho, hermanos. No demanda mucho. Él lo que busca es la obediencia. Es la obediencia. Aleluya. Y yo quiero retarte hoy en este día, que tú le seas obediente hasta el fin. Tú le sirvas al Señor hasta el fin. Aleluya. Que tú te comprometas con el Señor hasta el fin. Aleluya. Y cuando el Señor venga, Él pueda decir estas palabras: buen siervo y fiel,
buen siervo hasta y el fiel. último Aleluya. momento. Has sido fiel en las pocas cosas. Hazme fiel Aleluya. en mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Hazme fiel, hazme Vamos a serle fiel. fiel hasta el fin. Hazme Vamos a trabajar lo que Él nos ha venga encargado. lo que venga. Aleluya. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel. Que el Señor venga y nos encuentre trabajando para su reino. Nos encuentre sembrando la palabra del Señor, esparciendo su palabra. Nos encuentre, aleluya, trabajando en su reino. Hazme fiel. Queremos que el Señor nos encuentre así, que cuando Él venga podamos decir: Señor, he trabajado lo que tú me has dado, Señor. He puesto por obra lo que tú me has dado, Señor. He usado mi talento, Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, Señor, ayúdame. Él te da conforme a tu capacidad.